Fue diputado y 2 veces intendente de Maldonado. Si bien su fuerza política, el Frente Amplio, postergó la decisión de quienes serán candidatos a la intendencia de Maldonado luego de la interna, su nombre suena cada vez más fuerte. Empezamos a tomarle el pulso político a Óscar de los Santos. Bienvenido. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. ¿El 30 de junio se juega el Uruguay de los próximos 5 años? Sí, se juega, objetivamente, más allá del partido que gane en octubre, pero la interna define la fórmula, por lo menos el candidato, la candidata a presidenta de todos los partidos y quienes impulsarán los programas respectivos. Para nosotros como para el resto del partido, pero para el Frente Amplio particularmente, un doble desafío: elegir el orden de la mejor fórmula que podamos tener, y también es elevar el piso de las elecciones internas anteriores del 2019, que fueron muy bajas. Y así como se juega el país de los próximos 5 años, ¿también se juega lo que es el futuro del departamento de Maldonado? Comienza a jugarse. Ahí dependerá del resultado no solo de las internas, sino de octubre, o eventualmente de noviembre si hay balotaje. Pero si gana el Frente Amplio está claro, o si gana la coalición gobernante, caso contrario, ahí juega a favor de quienes levantemos o levanten otras alternativas. Va a tener una influencia importante en la elección nacional. ¿Por qué el Frente Amplio decidió a nivel local postergar lo que es la definición de quienes van a ser sus referentes en la campaña para la intendencia y lo que dejará también para después? Allí hubieron 2 elementos. Yo era partidario de que había que ir con precandidatos porque se hace histórico en el Frente. Hay compañeros que plantean que el Partido Nacional es muy fuerte en Maldonado y que no hay que municipalizar la elección de la interna, un fundamento valedero. Pero el otro, creo que tuvo más peso, fue de que la elección pasada, anterior, quienes habíamos ido de la interna en el 2019, ninguno fuimos electos diputados, y por ejemplo hubo un diputado electo que fue Antonini en octubre del 2019 que no pudo competir en la departamental. Son elementos que tienen peso relativo, pero eso hizo que no hubiera acuerdo y que nosotros optáramos por no forzar una decisión y postergar que después de octubre se defina como el Frente Amplio lo resuelve. En lo personal, ¿cuál es la decisión que más comparte o se acerca a lo que realmente tiene como convicción? Es que teníamos que haber ido con precandidatos a la interna. Creo que necesitamos elevar el nivel de participación. La interna es un elemento de construcción de estructura, se desarrolla en las musculaturas de los partidos políticos, que puede ser una desventaja para nosotros en octubre. Hay compañeros que sostienen que no, y a su vez creo que tenemos que promocionar nuestros nombres. Estamos convencidos que hay una transición generacional que Maldonado ha demorado y que cada instancia electoral es una posibilidad de promover nuevos nombres de compañeros y compañeras, porque si no la construcción de liderazgo se dilatará más allá en el tiempo. Creo que lo dijo recién, pero lo ve como una cierta desventaja que presenta el Frente Amplio, o una ventaja para los opositores, en este caso, dejar justamente esa decisión más libre en esta etapa. Sí, creo que sí, pero debo estar equivocado, porque al no haber acuerdo en una mayoría de que no, debo ser yo el equivocado. El objetivo es el gobierno nacional, por eso lanzó hace pocos días ese sector llamado Reencuentro Frente Amplista. Sí, es así. Es un grupo de sectores y de gente independiente o de gente que perteneció a estructuras y que siente la necesidad de participar, pero no había quien donde se sintieran cómodos. Y esta convocatoria a una
a un reencuentro de esa gente frente amplista y de progresistas que votaron al Frente Amplio alguna vez, que tiene una organización que no es rígida, que es una coordinación de agrupaciones barriales, de sectores, departamentales y nacionales que tienen representación acá, que allí ayudo en la coordinación, pero no hay un liderazgo imperante. Significa que nos estemos dando una forma nueva con el objetivo del peso electoral que podemos tener en la interna, contribuir en octubre a elevar el resultado para contribuir a ganar y elevar la representación parlamentaria, que ten en cuenta que perdimos uno de los dos diputados que tenía el Frente Amplio. Y esa construcción también tiene que mirar un poco más lejos en materia de que estamos convencidos que el interior, la izquierda, lo tiene que cambiar ella misma. No podemos esperar ni directrices, ni definiciones de carácter nacional. Tenemos que hacer nuestras experiencias propias como las hemos hecho, muchas veces con acierto y muchas veces con errores, pero que tenemos que construir una izquierda en el interior que demuestre la diversidad, porque la izquierda nacional tiene, y particularmente en la zona metropolitana, un proceso de acumulación desde su creación que no es la misma del interior. Y bucear en esa realidad, ayudar algún día, esperemos, capaz que nos equivocamos, a que el Frente Amplio sea una fuerza nacional. ¿Este sector de alguna manera sienta lo que es las bases para la recuperación frente amplista en el departamento de Maldonado? Contribuye, ¿no? Contribuye de una forma distinta. Ahí estamos planteando que en caso de tener representantes parlamentarios, por ejemplo, responda a la dirección departamental del Frente Amplio y no al sector por el que seamos electos. Lo he mencionado como ejemplo, pero la última vez que salí electo diputado fue con 7.000 votos y un diputado cuesta 20.000. Entonces hubieron 13.000 frente amplistas que votaron a alguien más, pero como éramos la primera fuerza o segunda fuerza con el otro diputado, nos llevamos la representación y respondíamos al sector nacional. Y creo que esa lógica le quita fuerza al interior, le quita genuinidad al debate de carácter nacional y a la propuesta programática, y romper con ese paradigma y comenzar a construir uno nuevo, es construir una nueva etapa de la izquierda que yo creo imprescindible que comience a ser. ¿Hubo tiempo para lo que es la autocrítica de por qué después de 10 años gobernando el departamento del Frente Amplio perdió con el Partido Nacional? Sí, la hicimos en el 2015, pero creo que todo lo que nos planteamos en el 2015 fue superado ampliamente en el 2020, cuando la votación del Partido Nacional fue impresionante y nosotros recibimos una paliza en la misma dimensión desde el punto de vista electoral. Creo que hay otros factores que no analizamos correctamente en aquella autocrítica, y hay factores que también tenemos que acostumbrarnos, es que la gente es la dueña de su voluntad y que más allá de lo que nosotros elaboremos, si no tenemos el vínculo con la gente, quizás el pulso que estamos tomando es el nuestro propio, el de que nos vemos en la estructura y que nos vemos todos los días, pero creo que seguimos alejados de la sociedad de Maldonado. No la logramos aún comprender. ¿Cree que los partidos que hoy integran lo que es el gobierno nacional pueden crear una coalición en Maldonado como ya se anuncia, por ejemplo, en Canelones o en Montevideo nuevamente? Yo no sé si tiene interés el Partido Nacional que así suceda, porque el Partido Nacional es un partido dominante en Maldonado, tiene 21 votos por sí solo. Yo no creo que ese resultado se vuelva a dar, ni en el Partido Nacional ni en el Frente Amplio. Es un resultado muy coyuntural, no hay antecedentes. Y creo a su vez que el Partido Colorado tiene un solo edil, llegó a tener 2 en el 2010, pero, y aparte el ingeniero Antía se ha encargado de decir que el Partido Colorado no existe. Entonces, ahí hay una discusión es si ya la coalición gobernante que quiere generar a nivel nacional y en los departamentos particularmente esa misma expresión política nacional, yo creo que en Maldonado viene funcionando ya del año 2000, sin nombre, pero los sectores actuaban coaligadamente y conscientemente de lo que hacían. Recién hizo referencia a lo que sucedió en las elecciones del año 2015 y luego, posteriormente, en la de 2020. ¿Cree que están dadas las condiciones para que en el 2025 el Frente Amplio dispute el gobierno departamental? Depende esencialmente de cuánto crezcamos en la interna
y el resultado de octubre en el departamento de Maldonado. Si en Maldonado eleva la votación del Frente Amplio y está cerca de ser la primera fuerza o es la primera fuerza, cosa que aún estamos lejos, aún habiendo balotaje y ganando el gobierno nacional, eso sí, una condición imprescindible, no es suficiente, pero sí imprescindible, en mayo del 2025 podemos llegar a competir la elección departamental. Ese escenario no es el de hoy, ese es el escenario a construir. Se ha señalado en alguna oportunidad por parte del Frente Amplio que el gobierno nacional ha gobernado para los Maya de Oro, es decir, para la gran capital. ¿El Maldonado cree que ha sucedido lo mismo? Sí, sí, ha sucedido igual. Hay una caracterización de los gobiernos de derecha. Los gobiernos de derecha en el Uruguay son de una derecha democrática. No es la situación de los sectores más duros de Brasil o Argentina. Y hay que distinguirlo eso porque hace a la consolidación de la democracia y de las instituciones republicanas. No lo digo de forma despectiva lo de la derecha, es una concepción ideológica, filosófica. Allí uno de los elementos del rol del Estado, en el cual la derecha uruguaya, aún con matices, cuando quisieron vender Antel, las empresas públicas, siguen defendiendo un concepto de estado de bienestar que particularmente instaló el primer y segundo vallismo a principios del siglo pasado y que es muy difícil que deshacerse de él culturalmente, ¿no? Ni siquiera el herrerismo, que es el núcleo más duro de la derecha, lo puede hacer. Y la izquierda, que abrevamos estas concepciones y un rol del Estado inclusive más avanzado, hemos sido un fiel de la balanza en materia de ese rol de un Estado que contribuye a distribuir, pero que intervenga en el Estado en la distribución del ingreso. El mercado tiene que existir, las fuerzas del capital tienen que competir, si no, no hay posibilidad en este mundo de tener desarrollo, pero lo que es cierto es que si el Estado no interviene, la acumulación de riqueza y los mallas de oro son cada vez menos, con más capital, a costa de que crezca la pobreza infantil, que crezca la pobreza, que bajen los índices de educación en otras dimensiones, se mide la pobreza o los culturales, y que esto afecte directamente los temas de convivencia y de seguridad. Las sociedades más justas, con estado de mayor nivel de bienestar, son las que construyen sociedades más pacíficas y de mayor nivel de convivencia. Y ese es un desafío que tiene la humanidad, no solo el Uruguay. ¿Cómo se para hoy Oscar de los Santos y desde dónde, desde qué trinchera va a dar batalla como posible precandidato o precandidato? Sí, cuando resuelva el Frente Amplio seré candidato si tenemos los convencionales. Los convencionales nuestros van a estar de la 2031 y de otros sectores que nos llevan en su lista al servicio de lo que resuelva el Frente. El objetivo mío es contribuir modestamente, porque yo no voy a cambiar el resultado electoral de Maldonado. Eso será de la capacidad militante del Frente Amplio y de la estrategia que defina su dirección. Contribuir a elevar ese piso, a que en octubre el Frente Amplio esté compitiendo a ser la primera fuerza, que aumente su representación parlamentaria, y estoy dispuesto a ser candidato a diputado, cosa que me cuesta, pensar en ir a Montevideo, sobre la base que quiero que esos diputados respondan a la mesa y no al sector por el que sea electo, y en mayo seré candidato a intendente si el Frente Amplio lo resuelve. Lo que quiero es incrementando mi entusiasmo. Mi voluntad no cambió significativamente, siento aún más la responsabilidad de ser. Hay mucha gente joven que me empuja a estar. Hay mucha gente que me quiere y me quiere muy bien, que me dice, no te metas flaco, ya hiciste lo que tenías para hacer. Y eso, si bien tomé la decisión, convivo con la misma gente, la que me quiere mucho y me quiere sobreproteger, y los que me quieren y sienten que tengo que estar en esta batalla democrática. Ya tomé la opción de estar, trataré de convivir eso preservando un espacio que es el de mi familia, de mis amigos, de mis hijos, el de mi nieta. Yo diría estar como un refugio en los momentos más complejos. ¿Y por qué decide retornar teniendo en cuenta que consideraba que la etapa de las candidaturas ya había terminado? Por esa insistencia de mucha gente. Era cada vez más difícil decirle a la gente que no volvía. Y cuando tiene cierta edad, con 62 ya no tiene la fuerza del 2004, cuando tenía 42, 42.
cuando tienes hijos y tienes una nieta de 2 años y medio, empieza a preocuparte más en qué mundo va a vivir ella. La veo todavía tan inocente y tan débil como es, que vos decís, ¿qué más puedo hacer por pelear? Porque aparte de amarla, arrullarla, darle a su abuela, a sus padres, a sus tíos, cariño y malcrianza, el mundo que se viene es muy complejo, muy complejo. Y nosotros no podemos dar certeza, pero por lo menos sentí que el día que no estés, podrás mirar, o cuando estés por irte, mirar la historia y decir, hice lo que tenía que hacer en los momentos dos, porque mi nieta, y hasta para los nietos de mi adversario, vivieran en un mundo donde pudieran convivir en paz. Quizás para darme paz en el alma, porque en la curva final siente que tienes que hacer algo más, que querer a la gente, tienes que hacer algo más por ella. Hay un viejo recitado que dice, el darle y dar no es hacer el bien, eso es nada más que ser bueno. Entonces el hacer bien es luchar por las ideas y las convicciones. Y el otro día un viejo compañero, un poco más viejo que yo, decía, tenemos que promover algo esperanzador, no de la esperanza del que espera, sino de la esperanza que el organizarte con otros, juntarte, puede transformar en algo la calidad de vida de aquellos que te rodean y a los que tú sientes que tienes que proteger. Son cuestiones parecen menores, pero son los que impulsan el motor de la vida cada día que nos levantamos. Ahora se viene la interna, estamos muy cerca justamente, y después, ¿qué se viene? Después se viene la campaña de octubre y definir en qué Senado vamos a ir. Si votamos bien en la interna, porque si no votamos, seremos un elemento presencial y militaremos de los lugares que queríamos, que era imaginándonos en la barriada y todo eso con la misma naturalidad que si somos candidatos. Hoy participo en una discusión de algunas plataformas electorales en materia de cómo traer a tierra ese programa. Y espero tener más fuerzas que hoy, creo que todos necesitamos. El otro día también un compañero decía, no lo tomes como que tú convocas a alguien. Siéntete como que, porque es cierto, a mí me fueron a buscar a mi casa, por eso estoy acá. Siéntete que junto con otros estamos convocando a otros, porque nos necesitamos todos. No cargues en tu mochila la responsabilidad que no es solo tuya, es la de un pedazo de este pueblo que quiere cambiar las cosas. Lo haré así, tratando que la mochila sea liviana y sintiendo que estamos convocándonos a ese sueño de cambiar un poco más este país, que puede ser más justo de lo que hoy es. ¿Va a ser candidato a la diputación? ¿Ese es el objetivo más cercano? Sí, votar bien en la interna, lograr que los frente amplistas vayan a votar en la interna y aquellos que simpatizan con nosotros. Necesitamos que todos voten bien. Sí, eso está definido, seré candidato a diputado. ¿Y de qué depende la candidatura a la intendencia de Maldonado? De lo que, primero del respaldo político que tenga en la interna. Si el respaldo político de 2 o 3 figuras de Frente Amplio en la interna se destacan, yo creo que eso facilita que después de octubre el Frente Amplio haga la lectura de quienes fueron diputados, el resultado de la interna, digo, estos son los mejores compañeros o compañeras que tenemos. Mi condición es la de aceptar, si así se diera, si hay respaldo político y si hay acuerdo en el Frente Amplio. Pero la primera etapa es la interna, la segunda de octubre, y en mayo mi disposición a estar como candidato es, pero no está laudado y hasta que el Frente no lo laude, yo no soy ni siquiera precandidato. Es un problema disciplinario que he caminado con él en mi vida entera. ¿Cómo cree que va a ser la campaña o cómo se imagina la campaña electoral? Yo la veo hoy muy chata en materia de discusión de propuestas. Los programas, hablo a nivel nacional y a nivel departamental particularmente. Creo que es necesario arriesgar algunos temas más. El Frente Amplio en su programa da pasos importantes, pero eso hay que comunicarlo y transformar propuestas programáticas en comunicaciones muy complejo. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la pobreza en la primera infancia que creció y que 2 cada 10 niños viven en un nivel de riesgo alimentario, 1 cada 10, y 2 de cada 10 viven en pobreza, bajo los niveles de pobreza infantil, hay que pensar cuáles son las medidas para instalar el 1 de marzo. Y eso tiene que haber un compromiso, como fue el plan de emergencia del año 2004. Y en Maldonado lo que veo es un Frente Amplio que está alargando sus figuras,
definiendo no el programa, pero su plataforma electoral para lo nacional, que estamos haciendo todo lo que podemos porque aún somos débiles. Y veo en el Partido Nacional una figura que es, no cabe duda, preeminente, que es la de Rodrigo Blas, y una interna para suceder a Antía, que es muy compleja, ¿no? Creo que tiene 9, 10 precandidatos. De esas precandidaturas van a salir muy atomizadas. Rodrigo Blas se instala como una figura que puede ser minoritaria, pero dominante. Y yo tengo la teoría que la elección pasada, la polarización del Partido Nacional entre Antía y Blas en el 2020, hizo que buena gente, parte de la gente se volcara a votar a Antía para que no saliera Blas. Y eso hizo atractivo la interna y eso hizo el resultado extraordinario de la votación del Partido Nacional. Yo creo que hoy el Partido Nacional está viviendo lo que vivimos nosotros, el Frente Amplio, en el 2015, cuando aún estaba Darío Pérez y era la alternativa y no había sucesores del Flaco de los Santos que tuvieran la llegada que tenía. Creo que está viviendo un proceso similar. No quiere decir que los resultados vayan a ser similares, pero hay coyunturas que se asemejan y pueden ser favorables para el Frente Amplio. ¿Cree que el intendente Enrique Antía va a incidir en lo que es la campaña electoral? Mucho, mucho. Ingeniero Antía es un líder del Partido Nacional, no cabe duda, un hombre muy influyente en sus cuadros políticos y también en los sectores de capital que lo respaldan, ¿no? Ingeniero Antía, los mayas de oro tienen nombre y apellido Maldonado, las excepciones a las normas de la construcción, el sistema financiero que le está costando muy caro la intendencia en la forma que se endeudó, tiene y maneja el poder. Me menciona la libretita que anoto en negro aquellos que alguna vez me hicieron algo. Es un concepto y una concepción del poder que es bastante antirrepublicana y antidemocrática, pero en el ejercicio de ese poder resultados va a tener. Usted hacía referencia a justamente esta próxima consulta que tiene que ver con la sucesión del Partido Nacional, la cantidad de precandidatos que hay dentro del sector Todos por Maldonado, que son, y bueno, y también dentro del Partido Nacional, que son por lo menos 12 que quieren estar en el quinto piso de la Intendencia de Maldonado. ¿Cómo analiza esa situación? Yo no me quiero meter en la vida del Partido Nacional, pero tengo que analizar a los adversarios para saber inclusive cuál es la estrategia que el Frente Amplio debería recorrer. Y ni siquiera me estoy metiendo en esa estrategia porque no la hemos discutido en el Frente Amplio. Pero cuando digo que tiene la misma dificultad que nosotros en el 2015, es que hoy uno ve que la figura más conocida del Partido Nacional, después de Antía, es Rodrigo Blas. Y del ingeniero Antía creo que hay 9 o 10 de los sucesores. Yo tengo la impresión de que hay gente que no la conocen, y no lo digo despectivamente hacia los candidatos. Yo creo que a mí hay mucha gente que no me conoce aunque haya sido intendente. Me doy cuenta cuando salgo a la calle. Y en ese sentido, a veces la gente se crea su mundo y como muchos lo saludan en el mostrador cuando está del otro lado del mostrador, cree que lo conocen. Y cuando la gente laude, nos vamos a dar cuenta que los niveles de representación política están muy cuestionados. Y rearmar ese espacio político antiguo va a ser muy complejo, porque no va a ser un líder emergente de allí. Saldrá muy atomizado, con porcentajes muy parejos, y eso, la unidad de construir una alternativa a Rodrigo Blas en el Partido Nacional le va a costar. Y creo que favorece la situación del Frente Amplio, por eso que lo analizo. De las gestiones de Enrique Antía, ¿comparte algo de lo realizado? Sí, comparto, sí. Ya lo he dicho en algunas oportunidades, pero no cabe duda que en materia de espacios públicos ha habido un cambio diferencial en el gobierno de Antía, ha habido una fuerte inversión. No cabe duda que en materia de tránsito, aunque la gente esté desconforme, en la luz de vehículos que hay. El otro día fui a una reunión de compañeros en un barrio que hace 8 años habían 4 o 5 autos estacionados y ahora para poder pasar entre las 2 filas de autos, porque en doble sentido de la calle, buscando estacionar, casi me vuelvo loco con mi Volkswagen. Entonces, el tema del tránsito es un tema complejo y yo creo que se está abordando de forma correcta, con serios problemas de estacionamiento, pero con buena señalización, con semáforos, el camino que estaba previsto. Estos aspectos positivos, el problema cuando uno los mira en costos de presupuesto, lo que se da cuenta de que los ingresos crecen de forma sostenida en valores constantes, en el 3-4%, pero los gastos de funcionamiento
se disparan en el orden del 15, del 20%, si se cuatriplican, quintuplican. Y eso es insostenible. Cuando la Intendencia hace obras, como fue Real Ojo el Kennedy, lo tiene que hacer también incrementando su deuda. Entonces lo que va a suceder es que este gobierno, los últimos gobiernos del Partido Nacional, van a dejar una situación muy comprometida al gobierno que venga. Hay elementos que son claramente, se nota el avance en materia de espacios públicos, tránsito, en obras de vivienda, no en obras estratégicas, no hay una obra de Antiguas que se pueda identificar como estratégica, y en los aspectos de la gestión de la Intendencia no es sobre la base de mayor eficiencia, sino de mayor endeudamiento, y ese costo lo pagará la sociedad. ¿Y es posible entonces mantener lo que son las políticas de realojo de familias viviendo en asentamientos? Es posible y es necesario avanzar más, pero se necesita la participación del Estado Nacional. El problema es que en Maldonado, el realojo, el Kennedy, lo hizo solo la Intendencia, a ver, con un aval de endeudarse del Estado Nacional que le sale garantía ante organismos internacionales, pero lo tiene que pagar la Intendencia y los ciudadanos de Maldonado. El gobierno del doctor Lacalle Pou en Maldonado no ha invertido un peso en vivienda, un peso. No ha invertido un peso en una obra de saneamiento nueva. Hoy hay algunos desarrollos urbanísticos de un Maldonado que crece, ¿no?, desde el punto de vista de su mancha urbana, que están limitados, y proyectos de desarrollo que están limitados por la falta de infraestructura de saneamiento. Estos 5 años no se ha invertido un peso, entonces necesitamos un gobierno nacional, porque si no hay un gobierno nacional que acompañe en infraestructura, en logística, en políticas redistributivas, la Intendencia sola no lo puede realizar. Si fuera intendente de Maldonado, ¿mantendría las excepciones a la construcción? No. Las excepciones, nosotros teníamos excepciones, pero cuando un balcón se pasaban 20 centímetros. Pero que hay una cosa más voraz del capital, ¿no?, lo que se va a llamar los mallas de oro, que no son todos los que invierten, porque mucha gente viene e invierte en el marco de las normas, no pide excepciones. Y esa gente es el 70% del monto de la inversión. El 30% de la inversión la hace un núcleo que tiene muy buen vínculo con el Partido Nacional, que le da la mayoría parlamentaria para las excepciones, pero que van contra la faja costera, que privatizan, venden calles y hacen edificios por encima tapando la primera línea contra el mar, contra todas las recomendaciones que en el plan de ordenamiento territorial que elaboramos con la Universidad de la República y que aprobó la Junta entre el 2005 y el 2008, decía que rumbo urbano debía tener Maldonado. Y eso hay que modificarlo. Excepcional es un edificio como el Conrad, en su momento, donde todo eran edificios de 4 pisos. Teníamos los malecones en los cuales trabajé que tenían 17. Pero excepción no puede ser que venga alguien en capital y que quiera sacar más ganancia y en la primera línea contra el mar meta 30 pisos. Mientras al lado queda 4 pisos mirando el resto. Esas son reglas de juego no transparentes. Y no es cierto que un destino turístico, hay experiencias en el mundo que así lo confirman, se pueda desarrollar sobre la vía de la excepción sin un plan estratégico de desarrollo. ¿Cree que la Intendencia de Maldonado tiene que invertir en seguridad como lo hizo este gobierno departamental con el Centro de Monitoreo y Videovigilancia, por ejemplo? Lo hizo, le costó más de 25 millones de dólares, y casi la mitad del Kennedy, ¿no? Pero aparte de eso, permítame algo más. A esas grandes construcciones que hablábamos antes, cuando no era que se le diera una excepción, cuando permitía la norma que construyera más, se le cobraba un impuesto a la gran inversión. Nosotros dejamos en la Intendencia 5 millones de dólares, impuesto de retorno por mayor valor se llamaba, que lo administraba la Intendencia y la Junta. Tenían que ponerse de acuerdo en que lo gastaban, que era para compra de tierra, vivienda, urbanización, mobiliario urbano, poner en valor los barrios, las nuevas centralidades, construir policlínicas, polideportivos, centros culturales, las piscinas, como lo hicimos. Esta Intendencia le regaló de capital privado millones de dólares, no 5, varios 5 millones de dólares al sector privado cuando aprobaba las excepciones. Entonces, en esa perspectiva de no solo la excepción, sino de cómo se redistribuye el ingreso, es necesario no solo reglas de juego claras, sino políticas redistributivas que permitan sostener políticas públicas de largo aliento. Porque si no, inclusive las propias políticas de espacios públicos, de tránsito,
que yo creo que tienen que cambiar también, y estamos trabajando en propuestas, hay ya algunas propuestas, no se pueden sostener en el tiempo. No es cierto que se pueda sostener el conjunto de políticas sobre la base que me endeudo. Eso tiene un límite que la terminan pagando los contribuyentes. ¿Y dónde pondría foco si le tocara gobernar nuevamente? ¿En qué políticas? Yo creo que las políticas de desarrollo, primero porque no se puede distribuir lo que no hay. Y Maldonado es el departamento que más ha crecido en estos años, el aporte del PBI que más ha hecho. Puede estar excepcionalmente la situación de UPM, ¿verdad? O el TES Central en algunos departamentos, pero Maldonado hace 50 años que viene creciendo de forma sostenida, 50 o 60 años. Nosotros tenemos que planificar para evitar que aquellos recursos que son escasos y finitos, como la faja costera, la reserva de agua dulce y algunos paisajes del departamento no se depreden y el capital no se haga de ellos, porque si no, de alguna forma lo que es atractivo y un bien común se desperdicia en manos de pocos. La segunda cuestión es que Maldonado es un lugar de oportunidad y de desarrollo de la gente que desarrolla sus capacidades, que sus méritos, el departamento genera condiciones para que se desarrollen y eso es un atractivo especial. Y particularmente hay gente joven que tenemos que promoverlo más. Pero nosotros no podemos pensar solo en el turismo y la construcción. En materia de audiovisuales tenemos capacidades humanas preparadas en la Universidad de la República, que ahora es que firmó la zona franca antes de irse del gobierno, de audiovisuales, que anoche escuchamos alguna noticia respecto al tema. Hay que ubicar Maldonado un lugar para la producción de audiovisuales extraordinaria. Tenemos la interconectividad con Europa, el cable que llega acá a San Rafael, que nos permite generar un nodo de interconexión que permite que se pueda trabajar a distancia, como mucha gente ya lo hace. Pero tiene que trabajar el sector privado y público junto con la Universidad de la República y con el clúster universitario que armamos, para que sea un lugar en materia de, no solo de promoción, sino de financiación, de lo que son polos tecnológicos, en materia de las nuevas tecnologías, de las TICs y otras, porque tenemos capacidades humanas y tenemos que prepararlas. Pero por último, todo esto solo es posible si a ese 10% de gurises, de niños de menos de 3 años, que no votan, que no gritan, que no tienen sindicato, resolvemos su problema hoy, o los que tienen problema de pobreza, que es el 20% de los niños. Porque este proyecto, si no, no se podrá sostener, no había quien lo lleve adelante. Y aparte porque es un problema ético, donde hay tanta abundancia, de la cual me alegro, porque viví pintor de esa abundancia. Lo que no podemos admitir es que los gurises sigan viviendo por debajo de la línea de pobreza, porque estratégicamente es malo para el departamento y porque éticamente no lo podemos aprobar. ¿Retrocedió a su entender el Uruguay con el gobierno de los últimos 5 años de coalición republicana? Sí retrocedió, y no lo digo despectivamente. ¿En qué 3 áreas principales que nos podría detallar? La primera en la incertidumbre en materia de inserción internacional, en un mundo que está muy cambiante y que colocar nuestros productos nos abrió un mercado nuevo. Y que esa caprichosa idea de tener un TLC con China se cae a pedazos, porque solo comercializará con la región, y porque el mundo está cambiando y tenemos varios focos de guerra que pueden cambiar las realidades comerciales y que generarán dificultades para la colocación de nuestra producción primaria. La segunda, porque ha habido una transferencia del salario de los trabajadores públicos y privados, de los cuentapropistas, de aquellos que son emprendedores, de los que trabajan con sus manos o con su esfuerzo intelectual al capital del orden de más de 2.000 millones de dólares, y que si bien el país no creció en niveles de tasa de 3-4%, hubo años importantes, y vieron que en este país depositaron 20.000 millones de dólares en la banca nacional y extranjera, mientras hubieron decenas, cientos de miles de trabajadores, 1.600.000 trabajadores, jubilados y pensionistas, que le transfirieron al capital o al Estado más de 2.000 millones de dólares. Y la tercera, junto con la necesidad de una decisión internacional que coloque en nuestra producción, las políticas de redistribución, el cambio de la matriz productiva, el respaldo del herrerismo al sector agroexportador, y ese sector es insuficiente para los desafíos que tiene el país, para colocar otras características de la producción que innove en materia hasta de la forma que se cosecha, en la materia de la forma que se produce, pero también pensar que podemos ser un país, por la capacidad de interconexión, el país que mejor interconexión tiene en América Latina,
por la capacidad de tener Universidad de la República y tener los polos, la Universidad del Trabajo y la que armó Mujica en el interior, que nos permita destacarnos por el conocimiento. Tenemos que apostar más a la calidad y no cabe duda que hay sectores que se favorecen con esta forma que ha administrado el gobierno de coalición, que tienen que poner más resultados económicos para que se desarrollen otro tipo de actividades. ¿A nivel nacional apoya a Carolina Cose? Sí, voto Carolina Cose. Ya lo tengo definido hace mucho tiempo, desde que dejé las estructuras orgánicas. La veo una mujer con mucha presencia. Me parece que necesitamos, parece que como un gens de Tabaré que se comunicaba muy laxamente, pero que era muy metódico en su forma de trabajo, muy organizado y muy arriesgado cuando ponía un tema arriba de la mesa. Y creo que el país necesita eso. Y aparte viene del palo de la ingeniería, que es una ciencia, y que yo creo que el país necesita más ciencia para poder ubicarse en una nueva etapa del país en vía de desarrollo. La elección de Cose y no de Orsi se debe en alguna medida a que tiene el respaldo, entre otros, del Partido Comunista que usted integró durante muchos años, o ve al partido, o va quizás por otro lado de coincidencias ideológicas? Yo creo, en primera instancia, mi vida por el partido fue riquísima y la reivindico. Me formó como cuadro político, igual que el movimiento obrero y el resto de la izquierda. Pero tengo enorme diferencia con el Partido Comunista, por eso me fui. Y tengo un cariño enorme con mis compañeros del Partido Comunista. Pero tengo diferencia, por eso estoy en otros espacios. He estado en otros espacios siempre y lo estaré. Que no sé que no coincidamos en algunos temas. Yo creo que es un error, no suyo como periodista, es un error que nosotros transmitimos, los militantes de izquierda. Es que Carolina Cose, los aliados que tiene el Partido Comunista y el Partido Socialista, y de alguna forma lo ubicamos en un bloque, como ubicamos a Yamandu Orsi en el bloque del MPP. Algunos dicen de los Tupamaros, efectivamente, ¿no? Aunque la historia de Tupamaro es muy rica. Yo creo que Carolina Cose está llamada a jugar un rol en el Uruguay que es capaz de generar una tercera vía, que junte parte de lo mejor de lo que fuimos los comunistas, de lo que puede ser esa historia de los movimientos de masa, y que ponga arriba un elemento que es importante para cualquier movimiento de masas que aspire a transformar el país, que es la ciencia y el conocimiento. Sin el método, la ciencia y el conocimiento, podremos militar mucho, podremos obtener gobiernos, pero si el día después nos juntamos a las fuerzas del trabajo, a los trabajadores, al capital, a los empresarios nacionales, y al conocimiento y la academia, no hay transformación que se pueda sostener, ni ejecutar, mucho menos sostenerla en el tiempo. Y yo, Carolina, la veo, más allá de la campaña electoral, la veo jugando ese rol en un escenario futuro. Por eso es que arriesgo mi voluntad hacia ella. ¿Le preocupa lo que es el plebiscito por la seguridad social? ¿Cómo se para frente a este tema? Yo firmé por el plebiscito, tengo mis dudas y mis reservas con respecto a él, pero cuando juntaba firmas desde la ley de caducidad en el 87, contra la ley de caducidad, y perdí el voto verde siendo muy joven, tenía 27 años, y lloré en un cordón de la cuneta, porque había sido la derrota más grande después de la elección del 84, y fue la derrota más grande de mi vida, que la caducidad punitiva del Estado estableciera la categoría de 2 ciudadanos, los que podían cometer delitos y no eran juzgados, y los que cometían delitos y eran juzgados, y sentí derrotado en lo más profundo de mi genética. Firmé para que se discutiera democráticamente. Y creo que es necesario que el Frente Amplio discuta en ese proceso, no sé cómo lo va a resolver, pero creo que también lo que propuso el Frente Amplio, que es la mesa de diálogo en su programa para cuando ganáramos, es insuficiente, que hay que pensar cómo se financia un sistema de seguridad social que no es solo de jubilaciones y pensiones, sino por ejemplo, la primera infancia, un sistema de cuidados, porque en este departamento, en este Punta del Este, el trabajo informal es un 22% de la mano de obra ocupada, y es el departamento que tiene más actividad económica del país, ¿no? En proporción a la población. Y yo fui parte de esa mano de obra, muchas veces informal. Parte de la riqueza tiene sudor de trabajadores, de trabajadoras, de jardineros, pintores, plomeros, de profesionales muchas veces que no podían hacer los aportes. Y yo creo que le debemos
el departamento le debe a sus trabajadores y trabajadoras que no se pueden jubilar que el Estado genere políticas redistributivas para que aquellos que se enriquecieron más pongan un poco más, para que otros tengan derecho a jubilarse. Es un principio básico. No se le puede transferir solo la responsabilidad al trabajador o a la trabajadora. Hay quienes, a veces hasta sin maldad, se aprovechaban de una situación que le era favorable, como la de regulación del mercado laboral. Entonces, no, la preocupación es que no sé si llegaremos a una posición única, pero creo que la discusión de la seguridad social no está acabada y la ley que aprobó la coalición gobernante es mala. Es mala porque pertenece a una relación de forma de trabajo del siglo pasado. No contempla el trabajo a distancia, no contempla la relación no de dependencia directa entre el patrón y el contratante. Hay otras formas de relaciones que se van a dar que un sistema de seguridad social lo tiene que tomar en cuenta para que sea universal y no afecte solo o proteja a aquellos trabajadores que están organizados y que se juntan por cientos. Hay miles de trabajadores que trabajan a 3 o 4, cuentapropistas, innovadores, emprendedores, que son trabajadores, que en definitiva con su emprendimiento, su expertise, su oficio, su formación universitaria le están dando valor al país y cuando van a contribuir, contribuyen como una empresa unipersonal y de pronto ganan 30, 40 mil pesos por mes, ¿no? Esa dimensión todavía no me cierra y creo que la izquierda tiene que dar pasos por izquierda para ser más justa. Ya nos adelantó que firmó. ¿La votará? En estas condiciones no, espero ver entre otras tengo una conversación con Murro que no está de acuerdo y quiero saber su opinión porque es un tipo que sabe mucho. Quiero hablar con Fernando Pereira, que es el presidente del Frente Amplio, que también se ha manifestado, y tengo algunas reuniones previstas para definir mi posición final, porque aparte en este espacio, en el 2031, no hay una definición, hay gente que está de acuerdo con la reforma y otra que no, pero daré mi opinión en el momento si la voto o no la voto. Así como está la reforma, me deja margen de duda que la evacuaré, pero antes del mes de octubre tendré una posición formada. Sobre el final le pido una respuesta breve, si es viable en una sola palabra, cuando le nombre lo que para usted significa, por ejemplo, Tabaré Vázquez. El líder. José Mujica. Alguien que quiero mucho y se nos está yendo. Lula da Silva. Un estadista obrero. Javier Milei. Fruto de una derecha argentina que no fue capaz de construir una alternativa. Enrique Antía. Un hombre dedicado a la política que se especializó en la intendencia y que ha favorecido a los más poderosos. Rodrigo Blas. Una figura emergente del Partido Nacional que no lo imagino en la intendencia. El PIT-CNT. La organización de los trabajadores que ha mantenido en alto la lucha con aciertos y errores de aquellos que el salario son su único ingreso. Maldonado. Un enorme departamento y una maravilla de calidad de vida que debemos proteger sin dejar excluidos en el camino. La 738. Parte importante de mi vida que hoy participa en este espacio, aunque yo no sea parte de ella. Nos quedan las últimas dos, los compañeros. En algún momento dije que los familiares no se eligen. Mis hijos no me eligieron a mí. Pero los compañeros se eligen. Las frustraciones con un familiar, uno lo maneja porque está en una cuestión sanguínea. Siente de proteger o que te protege. La frustración de un compañero cuando te fracasa no tiene nombre. Por eso trato de no fracasarle a mis compañeros. Mi familia no me lo perdonaría. ¿Su nieta? La nieta es un montón de vida que llegó en el mejor momento de nuestra vida. Muchas gracias, Oscar de los Santos, por dejarse tomarse el pulso político y nos reencontramos la semana que viene.